empezamos a las 9 y bueno, empezamos a las 9:10 y dimos unos minuticos para que ingresaran los demás compañeros. ¿Ven? Ya tenemos 10 personas, 9 estudiantes. Entonces, bueno, ya hay como más posibilidad de empezar la clase y que no quede más tanta gente por fuera y que, bueno, también quede el archivo grabado. Eh, sí, la clase pasada, la intención era, ¿no? Pasa que cuando uno es profesor de filosofía, uno es muy ambicioso y entonces plantea un contenido que era imposible ver, que eran cuatro momentos, dibujé una especie de diamante, ¿no? En una especie, sí, de diamante de cuatro puntas, y con la ontología de la conciencia, la, 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 la puesta en escena de lo que es la conciencia, una, luego en la parte inferior de ese diamante eh, pusimos la naturaleza, que es justamente lo que constituye el contrario dialéctico de la conciencia, que es la naturaleza, como la conciencia se afirma a sí misma y va en una lógica que le es natural, que es propia de su naturaleza, y esa es la naturaleza de la naturaleza, ¿verdad? Que era la afirmación o la descomposición, ¿no? La conservación o la descomposición, esa lógica de descomponerse y componerse que es propia de la naturaleza. Y nos quedaron dos líneas más, ¿no? La siguiente que nos queda, ¿no? Si hacemos este rombo, si hacemos esta, este diamante, ¿no? En donde estaba conciencia en la parte izquierda, eh, abajo, en la parte inferior, teníamos naturaleza, luego escribimos temporalidad o tiempo para la parte que no es tiempo, ya explicaré por qué, pero puse temporalidad, ¿no? Que sería la otra dimensión para explicar los cuatro elementos que constituyen la filosofía de la praxis y constituyen la filosofía de Maquiavelo, que será temporalidad, y finalmente se cierra ese diamante con el cuarto elemento, que sería el orden, ¿no? La imposición de un orden. Entonces tenemos orden en la parte superior, conciencia en la parte izquierda, a la parte inferior naturaleza, y en la parte derecha la temporalidad. Ya voy a explicar eso porque eso es lo que toca. Vimos la clase pasada, conciencia y naturaleza. Hoy veremos. Y con eso cerramos los cuatro elementos y cerraríamos la clase del viernes pasado. O sea, esto es una irresponsabilidad mía. Pues esta clase es una irresponsabilidad mía porque esta clase tenía que verse el viernes pasado. Hoy tendrían que ver clases con el profesor Edgar. Pero como yo soy incapaz de ser limitado, comedido, eh, no ambicioso, entonces tengo que dictar la clase en dos partes. Entonces lo que veremos hoy y, y orden. Eso es lo que veremos hoy para cerrar los cuatro elementos de la filosofía de Maquiavelo y explicar entonces de alguna manera qué es filosofía de la praxis y qué no es filosofía política. O mejor dicho, que filosofía de la praxis no es filosofía política. Entonces, vamos con un breve repaso de lo que vimos la clase pasada para iniciar rápidamente. Estos son lecciones, como ya he dicho, y como son lecciones, pues efectivamente la intención es exponer el máximo conjunto de ideas, ¿no? Esto es una masterclass, ¿no? Entonces aquí no intentaré no hacer preguntas, trataré de no leer tanto y avanzar en, en los conceptos. Eh, pero igual, si tienen preguntas, dudas, no teman en preguntarme, en interrumpirme, que nosotros que nos detenemos y hacemos la aclaración que sea necesaria. A ver, ¿qué dijimos la clase pasada? Lo que dijimos la clase pasada fue que aparece la filosofía de Maquiavelo, que no era político, sino era filósofo, en la medida en que tenía que exponer esta cosa que aparece, que irrumpe
en la historia de la humanidad, en la historia de los pensamientos, de las ideas, de los conceptos, que es la conciencia. La conciencia como esta capacidad que tenemos para limitar nuestras fuerzas frente a otras fuerzas. Y esto daba precisamente la afirmación de lo que éramos. Y veíamos el ejemplo maravilloso de Maquiavelo en la introducción del Príncipe, cuando le decía al príncipe, bueno, quien quiere ganarse el favor de un príncipe, le tiene que regalar cosas buenas, bonitas y bellas, ¿no? Y estas cosas buenas y bellas, cada quien es lo que estima, ¿no? La inclinación de cada quien. Habrá personas que a los reyes, que a los regalen caballos, armas, ¿no? Dice Nietzsche que en el regalo se refleja el alma del que regala, ¿no? Y cuando usted regala algo, en el regalo, en realidad lo que está poniendo es su alma, ¿no? Está poniendo un reflejo, un representante de su alma. Uno regala lo que uno cree que es para uno. De por sí, para Nietzsche decía, el mejor regalo es aquello que uno da que ni siquiera uno tiene. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Nietzsche se vuelve loco, no le hagan tanto caso. Pero Maquiavelo dice, yo lo único que tengo en alta estima, porque soy filósofo y porque soy pobre, es precisamente el conocimiento que tengo yo. ¿Qué conocimientos pasadas? Y estas cosas pasadas sirven para el futuro. ¿Sí? Entonces ahí ya establecía un orden, ya establecía la conciencia, las fuerzas que tiene el escritor, las fuerzas que tiene quien regala caballos, quien regala armas, quien regala joyas, quien regala tierras, y la fuerza que tiene alguien que está en el poder, que está encima del poder, que tiene, que ejecuta el poder, que encarna el poder. Entonces había un orden en los que están arriba y los que están abajo y que cada quien puede algo. En esta medida, ¿verdad? Pues bueno, Maquiavelo ya expone entonces la idea de conciencia, pone en el tapete lo que está en el fondo, ¿no? Lo que subyace a ese texto es la idea de conciencia que irrumpe necesariamente en el desarrollo filosófico de cualquier cosa. Cuando uno está pensando en la realidad de algo, lo que aparece antes de pensar en la realidad, sea cual sea, en las cualidades de esa realidad, es que hay una conciencia que tiene un poder, que tiene un límite, ¿no? Para ser oprimido o para construir, ¿no? Hay un límite en lo que yo puedo, en lo que yo puedo hacer y un límite en lo que me dejan hacer porque me comprime, ¿no? Porque lo de afuera no me permite. Y pusimos el ejemplo del gladiador, ¿no? Es la forma en cómo aparecía la conciencia. Y justamente como aparece la conciencia, en tanto el límite de mi acción y el límite de lo que me dejan hacer, ¿no? Lo que está afuera que me oprime y lo que está adentro de lo que yo puedo hacer, entonces aparece la naturaleza de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la naturaleza? Digregarse y crearse. Crear, componer, concebir y destruir, separar, descomponer. ¿No? La naturaleza tiene solamente dos momentos. El momento en donde aparece algo nuevo, donde se crea algo, y el momento en que esa creación se derrumbe. Y eso está en todas las cosas de la naturaleza, ¿no? Por eso Maquiavelo es naturalista y no materialista. Hoy vamos a explicar eso con una mayor coherencia y vamos a hacer énfasis en esto, ¿no? Pero ¿por qué es naturalismo? Bueno, porque precisamente está el énfasis en que todo está en un eterno devenir y ese devenir es de digregación y de creación. Y esta creación y esta disgregación habla precisamente de la fuerza de la naturaleza. Y la fuerza de la naturaleza está en todas las cosas que podemos tocar, ver, oler, ¿no? Incluso el pensamiento. Hay ideas que se disgregan y hay ideas que se conservan. Hay ideas que por más que pase el tiempo, por más que pasen las sociedades, por más que las cosas cambien, cambien los valores, hay ideas que permanecen, que no se pierden. Que no, por más que usted le pueda dar la vuelta, en todos los tiempos aparecen esas ideas. Entonces, por lo tanto, la idea también, los conceptos también son naturaleza. Y se disgregan y se conservan también. Se afirman y se disgregan, se eliminan. Cosa
curiosa, ¿no? A ver, la taza, ¿no? Una taza, que es un objeto inanimado de cerámica, se está conservando, esforzándose por ser taza. No porque ella se piense a sí misma taza, sino que ella tiene una fuerza que hace que se cohesionen todos sus elementos para que esa taza siga siendo taza. Es decir, que tenga un hueco, que tenga una asa y que esa taza se mantenga como taza. ¿Cuándo la taza deja de ser taza? Cuando a alguien se le parte, ¿verdad? Bueno, uno parte las cosas, a su mamá siempre se partieron, ¿no? Hay una cosa pasiva ahí. Pero bueno, sacando el ejemplo de las madres, que las madres sí se les parten las cosas y uno no las parte. ¿Qué significa que una taza se parta? Bueno, que ha dejado de ser lo que es. Hay una fuerza externa a ella, más potente que ella, que la rompe. Y pasa lo mismo con los animales. Puse el ejemplo del perro muerto en la cuneta. Bueno, el perro muerto en la cuneta, ¿qué ocurre? Que las bacterias empiezan a comérselo. Si él estuviera vivo, se rascara, buscara la manera de que la bacteria no se lo comiera. Y entonces, o la bacteria, o los bachaquitos, o las hormiguitas, o lo que sea, pero empiezan a comérselo. Todo lo que permanece inmóvil dentro de la naturaleza va y lo descompone. Es alimento para otro, es vida para otro. Entonces, es el inicio para otro. ¿No? Un árbol muerto termina siendo guarida de otros animales, empieza a comérselo las bacterias, empieza a crecer moho y esos nutrientes los absorben los otros árboles. Entonces, hay este poder de la naturaleza de conservarse y de afirmarse. Y afirmarse y negar o suprimir, eliminar, descomponer. Ese es el poder de la naturaleza. Entonces, en esta lógica que es natural y que las ideas, hasta los pensamientos siguen esta naturaleza, es lo que son los dos elementos de la praxis. Hasta aquí, introducción de la clase pasada. Clarísimo, se me olvida algo, dije algo que no he dicho aquí, condensa lo que vimos la clase pasada. ¿Aló? ¿Están? Pues Mar dice algo. Déjeme leerla, por favor. Empezar el mensaje, no carga. Espérese un momentico. Ajá, ahora sí. En este caso se podría decir que la conciencia también se expresa en el mundo físico material. Claro, la conciencia es físico y material. O mejor dicho, ¿qué es físico y material? Esa sería la pregunta. ¿Qué es físico material? No. Entonces, no, la conciencia es parte de la naturaleza también. Es lo que permite, la condición de posibilidad de que la naturaleza aparezca. Si no se ha dado cuenta, en este diamante que hemos dicho, hemos puesto primero a la conciencia y luego, hemos puesto primero a la conciencia y luego a la naturaleza. Sí, claro, la naturaleza es primero que la conciencia. Eso es una pregunta tonta. Pero si usted se la pone, pero sí, por supuesto que sí, para poder delimitar a la conciencia, a la naturaleza, yo tengo que primero delimitarme yo mismo. Entonces sí, la conciencia es algo natural. Como intelectual, por supuesto, las facultades, la cognición, el pensamiento es natural, por supuesto que sí. ¿Por qué no sería natural? Porque abandonaría la escena natural. Todo es naturaleza. Entonces sí, la conciencia es natural, es lo más natural. Ajá, no hay preguntas, ni dudas, ni comentarios. Hemos hecho la introducción de la clase pasada. Resumí la clase pasada en 20 minutos, en 15 minutos. Muy bien. Veo que sí se puede ser no ambicioso. Ese es soberbia del profesor. Yo lo tomaré en cuenta para después. Bien, entonces hoy nos toca hablar de la temporalidad y y del orden. Entonces, ¿a qué se refiere Maquiavelo con la temporalidad? A ver, primero que nada, uno tiene que explicar qué es el tiempo. Y el tiempo, o mejor dicho, vamos, aquí empieza la diferencia entre la filosofía de la praxis y las filosofías eh, teoréticas o de la historia, histórica, ¿no? O lógica. Cuando alguien, la naturaleza de la cosa, ¿no? Es decir, ¿qué es el tiempo? ¿No? Nos hacemos la pregunta, ¿qué es el tiempo? Muy seguramente un teorético tratará de explicar la naturaleza del tiempo y se meterá en la naturaleza del tiempo
como que si fuera algo, supone que tiene una realidad, supone que tiene una sustancia, ¿no? La famosa pregunta de San Agustín, ¿no? Si me preguntan qué es el tiempo, no, si me preguntan que si sé qué es el tiempo, lo sé, pero si me lo piden que lo explique, no lo puedo explicar, ¿no? De alguna manera supone una naturaleza en la temporalidad, pero la filosofía de la praxis, que no es ingenua, ¿no? Que no se puede hacer esa pregunta porque sabe que se va a meter en un berenjenal tonto, un lugar sin salida, porque esta tarde está suponiendo, tiene que verlo desde un punto de vista más amplio, siempre desde un punto de vista más amplio, siempre desde las alturas. Entonces no se pregunta por la temporalidad, sino por qué es el tiempo y cómo el tiempo influye en la vida, qué es la vitalidad del tiempo. Si uno se pregunta qué es el tiempo, pues bueno, es la duración en realidad. En realidad el tiempo es cómo medimos la duración. Y la duración es una idea finita además, una idea que implica una afección, una idea que implica una percepción. Por lo tanto está en el de las cosas. Sin embargo, sin embargo, no es la idea del tiempo lo que nos interesa, sino, no, perdón, no es el tiempo que es la forma de hacer, darle magnitud, darle número a esta cosa que va transcurriendo, sino que hay algo más poderoso, hay algo más potente, hay algo más vital debajo de esto, que es esta idea de la duración. Y la idea de la duración implica, esta idea de la duración, denme un segundo, ajá, esta idea de la duración implica otra cosa, y implica es en realidad la época. Las épocas es distinto de la temporalidad. ¿Por qué la época es distinta de la temporalidad? Porque la época habla de la cualidad de eso que transcurre y no de la cantidad de lo que transcurre. Cuando se pregunta, cuando Kant se pregunta por el tiempo, está hablando de la magnitud. Es como preguntarse qué es el cine y usted se pregunte por la imagen del cine. ¿Cuál es la realidad del cine? No se pregunte por la cualidad del cine, sino qué es que una imagen se mueva. La imagen en movimiento. Son dos preguntas completamente distintas. Se está hablando, preguntándose por la cualidad y la cantidad que tiene la imagen cuando se mueve y no se pregunta el contenido que esa imagen tiene. Entonces, son dos preguntas distintas. A ver, hay un libro de... El libro este señor se llama Deleuze. Deleuze tiene un libro que se llama La imagen en movimiento. Y la imagen del movimiento en realidad es la pregunta teórica por qué es la imagen, cuál es la realidad de la imagen. Y ahí uno podría pensar que hay una ontología del cine y en realidad hay una ontología de la imagen. Entonces está hablando de dos cosas completamente distintas. Usted se lee esta imagen en movimiento, que son dos tomos, y usted lo que va a tener como resultado después de leer semejante empresa, va a conseguir es una pregunta por la imagen que se está moviendo. Pero nunca va a tener qué es el cine, que es realmente la pregunta que usted quiere hacerse. No cuál es la cualidad del cine. Fíjese, son dos preguntas completamente distintas. Cuando yo pregunto, o mejor dicho, cuando la filosofía de la praxis se pregunta por el tiempo, se pregunta por la vitalidad del tiempo, la vitalidad que tiene el tiempo eh, para crear un piso, para crear un transcurrir de la conciencia. Por lo tanto, estamos hablando de la época. No estamos hablando del tiempo. No hay una magnitud. No hay una magnitud en la época. La época es los conceptos, las ideas que crean, que hacen, que desarrollan, que crean un orden en la conciencia. Y entonces la época siempre estará constantemente cambiando a partir de las ideas que se dan. Y así nosotros podemos entender la historia. Pero la historia no como una cronología de hechos, ¿no? Porque si no, entonces me estoy preguntando por el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó antes y qué pasó después? Si esa es la pregunta ante la historia, pues no me estoy preguntando por la historia. Me estoy preguntando por otra cosa. ¿Qué hace que yo me tenga que preguntar por ese hecho? Entonces ese es el punto que Maquiavelo pone cuando comprende no solo la conciencia y la naturaleza, sino el tiempo, la época. La naturaleza se mueve en épocas y esas épocas tienen una cualidad y esa cualidad precisamente tiene que ser estudiada. Fíjense que, ¿qué es lo que le regala entonces Maquiavelo al príncipe? Las lecciones sobre qué fue lo que pasó, sobre el pasado,
Pero ese pasado, que además, si volvemos otra vez a la pregunta por el tiempo, no existe, no es, el pasado no es, como el futuro tampoco es. Si usted se detiene por un segundo, espero que se detenga un segundo porque usted es estudiante de filosofía y los estudiantes de filosofía lo que necesitan es más detenimiento. Si usted tiene un segundo, usted se pregunta qué es el pasado, qué pasó en el pasado, qué hay en el pasado. En realidad no hay nada, no hay realidad del pasado. El pasado ya pasó. Y si usted se quiere preguntar por qué viene, cuál es el porvenir, qué es lo que viene adelante, lo que hay es futuro y el futuro tampoco es. Ni el futuro ni el pasado existe. No son, no están, no tienen realidad. Lo único que tiene realidad es el presente. Ahora, ¿por qué entonces me debo preguntar por el pasado? ¿Por qué el pasado es tan esencial para Maquiavelo? Y el pasado entendido como historia, porque es la cualidad, no son las condiciones de posibilidad, son los a priori que crean este presente. ¿Alguno vio eh, cómo conocí a vuestra madre? Si la vieron en españolete. How I Met Your Mother. ¿Vieron esa serie alguno de ustedes? Un problema cuando uno habla solo. Esto es increíble. ¿Quién no la ha visto? Sí la vi al final, es terrible. No pregunte. Mire. Ya a París usted le está contando el final. Vio que usted merece la hoguera. Ya, lanzando. No, bueno, no lo voy a contar, Lanzando me va a dar spoiler. rabia. Lanzando spoiler. Lanzando expectativa. Ajá. Espérese ahí. How I Met Your Mother, me encantaría que vayan y vean, le echen un vistazo. Es un sitcom, creo que del 2005, y muestra exactamente, que la naturaleza de las épocas, la naturaleza justamente del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque la serie se está grabando en 2005, pero supuestamente está contada en el futuro, no sé, en el 2020. El personaje principal, está contándole a sus hijos cómo conoció a su madre, mamá, y por qué ellos están ahí, porque ellos nacieron. Entonces, esta historia se está contando en el futuro, pero está siendo creada, si la historia está siendo creada desde el 2005, ¿no? Cuando se estrena la serie en 2005, ¿no? Se está creando el relato que él está contando en el futuro. Entonces, lo que para él era pasado es en realidad hoy. ¿Qué es lo que enseña realmente la serie si usted se la toma en serio filosóficamente? Es un sitcom. No esperen filosofía ahí, no esperan nada. Además, es la típica historia romántica de Hollywood. No crean que el contenido ahí les va a ayudar mucho. Simplemente estoy diciendo que la temporalidad que tiene la serie muestra exactamente la temporalidad que Maquiavelo precisamente quiere exponer. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo la serie? Que el futuro se crea hoy. Y se crea hoy haciendo las cosas hoy. Pero yo no puedo ver el futuro, yo no puedo distinguir, limitar mi futuro si no conozco mi pasado, si no sé de dónde vengo. Precisamente la determinación, la causa para que yo cree un futuro. Entonces, lo que la serie enseña es que si tú quieres contar historias en el futuro de cómo fue tu vida grandiosa, la vida grandiosa la tienes que hacer hoy. Y la haces hoy con cada acción que estás haciendo hoy en el presente, porque el presente es lo que realmente existe. De por sí, el proverbio chino, ¿verdad? El que vive recordando, que en realidad no es recordando, el que vive sacando memorias del pasado, en realidad no vive en el presente. Vive en la nostalgia, vive en el dolor, vive de creer que del pasado se repita hoy en el presente. Y si se repitiera ansioso, es tan nostálgico que estaría insatisfecho también. Vive en plena insatisfacción y por lo tanto no puede vivir el presente. El de una mente sin recuerdo, dice Nietzsche otra vez, precisamente porque el que no tiene recuerdos es porque no está viviendo en el pasado, está en el presente, en el eterno presente. Ese es el que está viviendo, no el que está siempre memorizando, sacando de las memorias del pasado. En la memoria no hay nada eterno. En la memoria lo que hay es pura experiencia y además experiencia subjetiva. Hay una diferencia entre la memoria y el recuerdo.
Y esa diferencia epistemológica la vamos a trazar justamente con Maquiavelo. Ya vamos a explicar por qué. ¿Cómo se diferencia una memoria de un recuerdo? Y además esto funciona también para el futuro. El que vive en el pasado, el que vive en el pasado no está en el presente y por lo tanto lo que está, su presente es una cosa que no es y por lo tanto vive de puras imágenes, vive de puras ilusiones, vive de pura memoria, de puras experiencias pasadas. Y quien vive ansioso por el futuro, que es la ansiedad, bueno, la ansiedad es querer que ocurra algo que no ocurre. También está, eso además es un proverbio chino, ¿no? El que vive en el pasado es porque está memorizando y es un nostálgico, y el que vive ansioso por el futuro, que quiere que el futuro sea hoy, entonces tampoco está viviendo en el presente. Su mente, su pensamiento, su energía, su conciencia, su atención está en el futuro. Está en algo que no existe. Y como no existe, tampoco está en el presente. Entonces no crea su presente, anda ansioso, anda tratando de las expectativas, ¿no? Que algo tiene que suceder y tiene que suceder como él cree que tiene que suceder, es precisamente lo que lo lleva a que pierda el presente. Ese proverbio chino precisamente funciona con Maki. Creo que eso debe ser la OC. Este proverbio chino precisamente habla de la cualidad que tiene el tiempo y por lo tanto la cualidad que tiene la época, no el tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido en que solo puedo crear, puedo construir esa potencia que tiene la conciencia ante la lógica de la naturaleza, en la medida en que yo soy consciente del tiempo presente o de la época presente, que sé que estoy determinado por mi pasado, pero que esa determinación del pasado me permite no para hacerme mejor y no para hacerme peor. Y que esa integración me lleva justamente a crear el futuro. El futuro se crea hoy en el presente. Y se crea precisamente con lo que me ha dejado el pasado. Entonces, ¿qué es lo que Maquiavelo dice? Bueno, que hay una diferencia entre el recuerdo, un hombre que se la pasa hablando del pasado además. Su obra capital se llama Los discursos de la primera época de Tito Livio. Los discursos de la primera época de Tito Livio ya está hablando precisamente del pasado. Tito Livio fue uno de los mayores oradores del Senado romano, además un doctor en Derecho, o sea, el derecho solo es gracias a Tito Livio, y un tipo de la época más dorada del Senado en Roma, en ese imperio romano. Y además, que muy poco cita a Tito Livio, que dicho sea de paso, en realidad no está sacando de Tito Livio memorias. No es un fiel de los discursos de Tito Livio. Por si usted lee el texto, lo que aparecen son discursos, ¿no? Lo último que hay, o sea, si usted saca si usted saca de los tres libros que contiene el texto, que componen esa obra, usted saca las citas textuales que hace Maquiavelo de Tito Livio, usted creo que no conseguiría más de 3 páginas, más de 4 páginas. Y el libro tiene 300, ¿no? Entonces ahí se da cuenta que en realidad no es una memoria. ¿Qué es una memoria? Una memoria, como ya he dicho, es una actividad, es una experiencia que usted vivió subjetiva. La memoria lo único que aviva es a la subjetividad, a la conciencia, pero la conciencia como fue impactada. En realidad en la memoria siempre uno se acuerda, uno siempre trae, la memoria le trae a uno al presente siempre algo que uno sintió, ¿no? En la memoria lo que vive, lo que permanece, es cómo usted se sintió en una experiencia. No sé, imagínese, no sé, la cosa más trauma. La memoria es puro trauma, ese es el punto. La memoria es puro trauma. Es un momento en donde a usted le duele algo, en donde usted no se acuerda realmente cómo fue su cumpleaños. Usted se acuerda fue que, no sé, su tío se emborrachó y arruinó toda la fiesta. Bueno, usted se acuerda del trauma y y se acuerda del rencor que le tiene. La memoria tiene este carácter subjetivo. Y de eso no está hablando Maquiavelo. Maquiavelo habla del recuerdo. ¿Qué lección hubo en el pasado que determina mi presente? Y esa lección, además, no es para
que yo cambie mi presente, sino para que lo tenga como lección precisamente, cómo no hacer las cosas. El conocimiento del pasado es a priori y la ley es a posteriori, lo que me enseña la experiencia, lo que me enseña la naturaleza del pensamiento, me permite determinar mi presente. Si usted no conoce su pasado, usted no va a poder crear su futuro. Pero está pero peladísimo, dice Maquiavelo. Y no estamos hablando, y entonces Maquiavelo aquí lo dice otra vez. Si usted piensa que estamos hablando no de la época, sino del tiempo, entonces usted va a decir cómo fue mi antepasado, cómo fue mi abuela, qué hizo mi papá, qué hizo mi tatarabuelo. Y entonces usted no se está dando cuenta del problema más amplio, que la historia precisamente es lo que determina que usted sea lo que es, determina el orden en que usted está. Por eso existen príncipes, por eso existen nobles, por eso existe gente que puede regalar caballos, puede regalar tierra y hay gente que tiene que regalar